está en comunicación con nosotros Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hola, Carly, ¿cómo te va? Acá Pedro Rosenblatt, en vivo para Gelatina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bien, lo primero que te pregunto, Carlos, es ¿por qué decidieron ayer anunciar el decreto? Mirá, creo que fue muy claro el gobernador, entre otras cosas, porque ya los tiempos apremian y hay que organizar una elección, y veníamos con este asunto de la definición de la fecha y el calendario electoral desde hace mucho tiempo, ya desde noviembre que se viene discutiendo esto, sin llegar a un acuerdo en este punto, en el de la fecha, pero sí con consenso respecto de la necesidad de suspender las PASO, que lo habían dicho por lo menos en las reuniones que estuve yo, que en las últimas fueron todas. Hay un consenso de las tres patas, digamos, de la mesa, de los sectores del peronismo que estaban discutiendo estos asuntos, que bueno, entiendo que hubo notas, como vos decís recién antes, en suspender las PASO y en ir hacia la unidad. Esto había un consenso absoluto y estábamos comprometidos en trabajar en ese sentido. En lo que no había un consenso era justamente en la fecha de las elecciones, había como tres opiniones distintas. La opinión del gobernador, todas fundamentadas. Fundamentos válidos. En muchos casos son la validez de esos fundamentos, la validez relativa, pongámoslo así, de esos fundamentos contrafáctica, porque nunca sabes bien lo que va a pasar. Claro. Pero lo que yo digo, ¿no? Todos fundamentos válidos, todas propuestas válidas, pero en un momento hay que definir. Y el que tiene que ponerle el cuerpo a esto es el gobernador, el que tiene que hacer las elecciones, el que tiene que llevar adelante todo el proceso con las complejidades que estamos viviendo, porque sea lo que sea cual fuese la definición, cuál fue la definición, iba a ser una situación única en la historia de la provincia de Buenos Aires. El desdoblamiento es único, es la primera vez que sucedería, pero también hacer dos elecciones en un mismo día, es decir, las concurrentes, también es un escenario que nunca se había producido en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y eso tiene que ver con las modificaciones al instrumento de votación que estableció el gobierno nacional, cuando mandó la ley de boleta única de papel al Congreso. Carlos... O sea que el gobernador estaba forzado a hacer esto, consideró que lo mejor para la eficacia, la transparencia y la ejecución del proceso electoral era el desdoblamiento, y además como argumentos políticos de discutir las cuestiones vinculadas con la provincia de Buenos Aires, discutir nuestros logros, discutir nuestra gestión. Si querés, por el contrario, en algún momento se dijo que no había que desdoblar porque se iban a discutir los problemas de la provincia. Bueno, eso presupone que uno no hizo nada, y es al revés. Yo estoy dispuesto a defender cada una de las cosas que hicimos en la provincia. Carlos, hablamos hace un rato, como te digo, con Facundo Tenianelli, pasamos un recorte de Mayra Mendoza a la mañana, con algunas cosas discrepamos acá al aire, pero había algo que me parecía atendible que dijeron los dos, que había tiempo hasta el 30 de abril. ¿Es cierto esto? ¿Hasta el 30 de abril se podía seguir negociando? Y la pregunta, la siguiente es, ¿cuáles eran los inconvenientes que podía suscitar si se seguía discutiendo esto hasta el 30 de abril? Y no sé qué significa que había tiempo hasta el 30 de abril. ¿Para qué? ¿Para fijar la fecha? Para fijar la fecha. No, si es por eso, legalmente hay tiempo hasta 60 días, de acuerdo a la normativa vigente hoy, la ley 5.109 de la provincia del año 1946 y sus modificatorias, y es por eso hay tiempo hasta 60 días antes de que se fije la fecha de las elecciones. Lo que pasa es que si vos fijás la fecha de las elecciones 60 días antes, no vas a poder comprar ni las urnas. 60 días antes. O sea que hay unos tiempos que son los legales, y hay unos tiempos que son los operativos. Nosotros mañana mismo, a partir de la definición de la fecha del gobernador, salimos con las licitaciones para comprar los útiles mañana, ¿no? Los útiles, las urnas, las herramientas, todo lo que es necesario para la elección. Ahora, si no poníamos una fecha cierta, no podés hacer ni siquiera la licitación. Bien. Así, no podés firmar convenio con el juzgado electoral número 1, no podés trabajar con el comando electoral si no tenés una fecha cierta, porque todo el mundo te dice, no firmo nada hasta que no esté convocada la elección, no tiene sustento jurídico. O sea que es relativo, pero lo que yo digo es al revés. El gobernador el 5 de marzo le pidió respetuosamente en la apertura de sesiones a la legislatura que de modo urgente se expidan respecto de las PASO, y expresó su opinión muy clara, suspensión de las PASO.
Y esto pasó hace un mes y ni siquiera fueron capaces de juntar algunas comisiones para darle para darle el curso a un proyecto con el que estábamos de acuerdo, con el que nosotros, a través de la diputada Susana González, presentamos uno que complementaba, modificando algunos plazos que eran necesarios, que nos pidió la Junta Electoral, y ni siquiera eso pudimos definir en un mes y pico. ¿Por qué? Yo digo, repaso todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires, todos los sectores del peronismo, salvo Frente Patria Grande, el PRO, la Libertad Avanza, el radicalismo, todos, salvo la izquierda y Frente Patria Grande, no quieren las PASO. ¿Y por qué no sucedió todavía? Es mi pregunta. Quizá no tiene una respuesta, quizá no la quiero dar tampoco. Por ahí, mejor no darla en este caso. Mati Mousset. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Todo bien? Te quería preguntar, Bien. de cara a lo que va a ser la elección provincial y después la nacional, uno de los principales argumentos en contra del desdoblamiento es que como que los intendentes no se van a poner las pilas en la elección nacional si ya van a resolver sus consejos deliberantes en la elección provincial. ¿Qué pensás de eso y de qué manera se puede lograr ese compromiso de todos los sectores del peronismo para una elección nacional en la que solo se van a elegir diputados nacionales? Mira, lo que pienso es lo siguiente. Hace un poquito más de un año y medio, tuvimos una elección nacional en donde solamente se elegía presidente. Sí. El balotaje, ¿no? Sí, y perdimos. Y en la provincia de Buenos Aires se movilizaron el gobernador mucho más que en su propia campaña, me animo a decir, mucho más que en su propia campaña. Sí. Los intendentes de todos los distritos, toda nuestra fuerza política, nuestra militancia, los concejales, todo, se movilizaron todos. O sea que eso ya pasó y no sucedió. O sea que por la experiencia reciente, ese argumento no es muy válido. A la luz Por otro lado, el gobernador también Sí. ayer fue muy claro. Yo me comprometo públicamente a hacer campaña por las listas seccionales, por la lista nacional, y lo mismo todos los intendentes con los que nosotros venimos hablando también lo hicieron, de comprometerse en ese sentido, porque aparte no le conviene a nadie dentro de una fuerza política. No, yo no le veo mucho sentido a ese argumento, No le veo mucho sentido a ese argumento. Carlos, te voy a hacer la última, al menos por mi Y parte. mucho menos desconfiar de los propios compañeros. Te voy a Yo hacer no le veo sentido. la última, No le veo sentido. al menos por mi parte. Se estuvo especulando a través de trascendidos periodísticos. La verdad que esta no es información propia, sino que estoy repitiendo lo que leo en los portales. La posibilidad de que Cristina sea candidata a diputada provincial por la tercera. Preguntarte si esto lo ves como una posibilidad y si esto crees que beneficia o perjudica la estrategia electoral del peronismo en la provincia. Mira, en las reuniones que tuvimos en las últimas semanas, las últimas dos reuniones, digamos, la última reunión puntualmente, también se expresó eso. Okay. Que Axel explicó cuál era su estrategia electoral, que incluía el desdoblamiento, etcétera, y de un sector le dijeron, está bien, nosotros no estamos de acuerdo con esos argumentos, pero es tu derecho a desdoblar, vos sos el que tiene que poner la firma, pero solo avisamos que en este caso Cristina va a ser candidata en la tercera sección electoral. Y dijeron que lo había dicho Cristina, yo no lo sé porque yo no estuve en la reunión, obviamente, en donde lo dijo Cristina. Pero a mí me parece bien y al gobernador le pareció muy bien también. Y Bien. creo que ese sería un dato positivo en cuyo marco habría que generar las condiciones para la unidad, pero no es algo negativo para nosotros. Bien. Que Cristina quiera ser candidata en una sección electoral en donde además seguramente ella tiene mucha potencia electoral en la tercera sección, es siempre el principal bastión del peronismo y obviamente Cristina va a tener una cantidad muy importante de votos en esta sección. Nos parece correcto lo que decimos nosotros, que estamos trabajando permanentemente por la unidad, es con esas condiciones o dado ese escenario, y bueno, juntémonos y vemos cuáles son las condiciones para generar la unidad con ese escenario. Bien. ¿Quién va en la primera? ¿Quién va en la segunda? Cristina va en la tercera? ¿Quién va en la cuarta? ¿En la quinta? ¿Primero, segundo, tercero? ¿Qué porcentaje? ¿Qué proporciones? ¿Quién encabeza? Bueno, es algo que veníamos hablando, No veo que esto haya cambiado ese escenario, porque lo veníamos hablando en esos mismos términos. Y si esto es así, ¿qué perfil de Cristina legisladora esperan? ¿Una Cristina oficialista defendiendo al gobierno provincial? ¿Una Cristina con críticas internas al gobierno provincial? ¿Cómo se mueve respecto de los votos? ¿Cómo se mueve respecto de los discursos? ¿Qué imaginan si Cristina efectivamente entrara a la legislatura? No, yo me imagino que si todos vamos en una lista de unidad, será para después tener una legislatura que apoye la gestión del gobernador, sea a quien le toque representar. Parece lo más lógico y lo más saludable en una fuerza política, ¿no?
Carlos, por nuestra parte estamos. ¿Vos tenés alguna pregunta No, más, Mati? Te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, también con los que hablamos anteriormente, ambos coincidieron en que ya hay una decisión, una discusión que está saldada con respecto a la fecha, se da vuelta a la página y ahora se sigue pensando en la estrategia electoral, que tampoco está definida, no simplemente se definió la fecha. Exactamente. Estamos en este momento. Muy bien, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Abrazo grande.